Vale. Entonces, ¿me das la primera, por favor, amor? Vamos a la Biblia. ¿Cuántas veces hemos leído esta parte? Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, ¿de quién es? El reino de los cielos. Nosotros hemos estado este año y parte del año pasado diciendo, queremos buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Entonces estamos creyendo que si nosotros buscamos el reino de Dios, lo que necesitamos, Dios nos lo va a dar. ¿Estamos aquí? La semana pasada habíamos estado hablando de qué, de la vergüenza, que no nos dé vergüenza llegar a Dios, pedirle a Dios nuestras necesidades, y Dios sabe las necesidades que tenemos, y sabemos que Dios, podemos ir con Dios y Dios nos puede suplir cualquier necesidad. ¿Estamos aquí? Cualquier necesidad. Podemos entrar al trono de su gracia confiadamente para pedirle cualquier cosa, sin vergüenza. Y la vergüenza que tengamos, que dijimos la semana pasada, Dios la convierte en alabanza, en gozo, en felicidad. Dado caso, si nos lo da o nos responde, o no nos lo da o no lo responde, Dios nos va a causar en nosotros la paz y la seguridad de que está con nosotros. En cualquier circunstancia, cualquier problema que tengamos, Dios se va a manifestar en decir, estoy contigo, tranquilo, tranquila, estoy contigo. Vas a pasar la situación en la que te encuentras. Yo voy a estar contigo y yo te voy a ayudar a que llegues a la otra orilla. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos promete. Pero cuando dice bienaventurados de pobres de espíritu, a veces nosotros creemos que son las personas que no conocen a Dios. Por eso el significado está ahí. Mira, dice, el significado de pobre de espíritu no se refiere a la pobreza material, sino a la humildad de reconociendo la propia pobreza espiritual y dependencia total de Dios. No tiene que ver con un estado ni de pobreza, ni de tampoco, ni material ni espiritual. Tiene que ver con la manera de reconocer que necesitamos a Dios y que Dios puede intervenir. ¿Vamos bien? Entonces, cuando Dios nos deja esto, fíjate lo que dice Dios. Hemos estado hablando también de quién agradarle. ¿Se acuerdan? ¿A quién le tenemos que agradar? A Dios, no al hombre. Y superar el que dirán. ¿Vamos bien? Entonces, si bienaventurados, ¿quién está diciendo que somos bienaventurados? Dios. Dios nos está diciendo que somos bienaventurados cuando vamos a Él reconociendo que le necesitamos. No importa lo que necesitemos. Otra vez, no importa lo que necesitemos, sea chico o sea grande, o sea un problema que no puedo solucionar o un problema que puedo solucionar. Otra vez, no importa lo que yo esté viviendo, lo que importa es lo que Dios puede hacer para que nosotros podamos experimentar la seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Sí? Ok, vamos a la Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ese no se lo di a mi esposa. Primera capítulo de Pedro, salud. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Listos? Vamos estableciendo lo que dice la Biblia. ¿Ya están ahí? Dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa,
aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. ¿Listos? Aunque la fe de ustedes es mucho más precisa que el mismo oro. Yo estoy en la Nueva Traducción Viviente. No se separa de lo que dice la Reina Valera. ¿Qué está hablando nuestro Dios a través de la Escritura? A ver, primero hablé de pobreza espiritual y ahora estamos hablando que la fe es más preciada y valiosa que el oro. ¿Listos? Si Dios entonces nos habla de qué es lo que tú y yo necesitamos realmente en esta vida, ¿qué necesitamos? ¿Oro o fe? A ver, ¿qué necesitamos? ¿Oro o fe? Necesitamos fe. Otra vez, no necesitamos dinero, necesitamos fe. El reino de Dios no funciona con dinero, funciona con fe. Mover la mano de Dios no necesita dinero, necesita fe. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Otra vez. Para mover la mano de Dios no necesitamos dinero, necesitamos fe. Ah, pastor, pero para comprar algo se necesita dinero. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque podemos creer que puedo alcanzar algo, ¿sí? Sin tener dinero. ¿Eso será real? A ver, ¿puedo alcanzar algo teniendo mucha fe sin tener dinero? ¿Sí o no? ¿Se podrá? A ver, ¿pero cómo podemos alcanzar eso? ¿Teniendo una fe? ¿Cómo? ¿Creyendo nada más que existe Dios? ¿O teniendo una fe? A ver, otra vez. ¿Solamente con creer? Porque todo el mundo cree. De hecho, hay gente que dice, yo creo en Dios, pero tengo que ir a trabajar. Pero Dios dice que no necesitamos oro. A ver, familia. El asunto, ahora sí me das la Fermina, por favor, la que sigue, mi amor. El asunto del tema de esta semana, ¿de qué crees que se trata? ¿Listos? ¿Qué dice? La apariencia como falsa identidad usurpa el lugar de Dios. Otra vez, la apariencia como falsa identidad usurpa el lugar de Dios. Hay cosas que a nosotros, vamos a hablarlas ahorita, vamos a hablar de lo que es la apariencia y vamos a hablar de lo que es la falta de identidad y vamos a terminar el día jueves con lo que toma el lugar de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta, me dan la que sigue, por favor, resulta que a veces el cristianismo, en vez de ser genuinos, lo leímos ahorita, ¿sí o no se lo leí en una de Pedro? ¿Se lo repito? Decía, el 7 de una Pedro, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, auténtica, auténtica. ¿Qué quiere decir cuando es algo auténtico? No es chino, ni copia, ni nada, es auténtico, funciona por lo que funciona y por lo que es. Otra vez, cuando es algo auténtico, no tiene
no tiene, voy a usar esta expresión de mi carrera, la calidad que tiene el producto no es menor a lo que tú pagaste. Otra vez, la calidad del producto o de lo que tú pagaste, no vas a recibir menos de eso. A los que están en transmisión, y empecé con una introducción, ¿verdad? Yo quiero algo, me gusta algo y me esfuerzo por ese algo y espero adquirir ese algo, no menos. Y cuando recibo lo que no es auténtico o es falso, pues, ¿qué dice uno? Pues decía que era, pero no lo es. La falsedad, la falsa identidad es algo muy preocupante hoy en día y antes en la antigüedad. Y te voy a hablar poquito nada más de historia. Por ejemplo, tú puedes leer la historia de la vida de la iglesia y te vas a dar cuenta que en la época medieval, los reyes conquistaban con la iglesia y decían: en el nombre de Dios vamos a desaparecer a toda esta gente. No se está hablando de la Biblia, te estoy hablando de la vida real. En el nombre de Dios, Dios nos dijo que vamos a destruirlos a ustedes y los vamos a conquistar. En la vida real. Por Dios vamos a pelear y vamos a matar a todos estos y les vamos a robar el territorio. Vámonos, y ahí van los ingleses y todos los países que tienen un rey. Estaban el rey, monarquía y la iglesia. ¿Sí sabes eso? Que en la vida normal, real, medieval, las peleas que se usaban antes para conquistar, se usaba el nombre de Dios. Dios me dijo que los vamos a derrotar y los vamos a conquistar, y Dios nos los entregaron en nuestras manos y vámonos, ahí van las cruzadas, un montón de gente, muertos y muertos y muertos y muertos, sangre, sangre, sangre. Es la vida real. Digo, hay que estudiar un poquito para saber cómo Inglaterra, Gales y un montón de países, Israel, Roma, cómo llegó la iglesia a los imperios, con Constantinopla, Alejandro Magno, todos ellos conquistaban en el nombre de Dios. Digo, si tú sabes en las Naciones Unidas, hay que leer un poquito. ¿Sabes que Roma está puesta ahí en las Naciones Unidas? En las Naciones Unidas. Y Roma, estás hablando de la Iglesia Universal puesta ahí como un país que interviene en los acuerdos de todo el mundo. Y hablando de la hambre en el mundo, y dicen los teólogos y la gente investigadora que si hay un país, que no voy a decir el nombre, que toda su riqueza que tiene puede acabar con el hambre del mundo, pero no lo hace. No voy a hablar de nada. Entonces, hablar de la historia normal exactamente está en la Biblia. ¿Me das la que sigue, por favor? Entonces vamos a la Biblia. No voy a entrar ahí, te voy a dar la cita bíblica y tú lo investigas, y si quieres saber más, el día miércoles subiremos el podcast donde hablaremos bien de todo eso. ¿Sí? Aquellos que nos están viendo en transmisión, tenemos un podcast en Spotify donde si tú quieres saber más de religión, de Dios y de fe con la realidad, puedes buscar el Spotify. Chismes, experiencias y de todo ahí. Pero bueno, comercial. ¿Listos? Concepto de falsa identidad. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a los conceptos. ¿Listos? Aquellos que suplantan o usurpan la identidad de un tercero con fines, ¿qué dice? Vámonos. Y así siempre para sacar ventaja de un ámbito que corresponde y ¿qué? Me estoy adaptando con mis lentes, Gracias, doctor Herrera, por los lentes que me proporcionó, y a su hijo.
que también trae lentes. Entonces, usurpar identidad tiene que ver con que quieren lograr un fin, ¿sí o no? Usurpar una falsa identidad es que quieres lograr algo, adquirir algo que no es tuyo. Otra vez, es una persona que quiere algo y va a hacer lo imposible por adquirirlo. Engañar, manipular, mentir, robar, seducir, todos los conceptos que tú le quieras poner ahí para adquirir algo. Pero hay algo bien tremendo. Fíjate, es como cuando dice la Biblia, el lobo vestido de oveja. ¿Qué hace el lobo? Usurpa una identidad de oveja para meterse entre la manada o entre el ganado. ¿Para qué? Para adquirir algo. ¡Wow! ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Me das la que sigue, por favor? Entonces, vamos a hablar de lo que es la falta de identidad, pero en la Biblia. Te voy a dar el ejemplo. La apariencia y la falta de identidad son cosas que trabajan mutuamente. Otra vez, es una persona que adquiere un cierto conocimiento o un cierto grado para poder aparentar algo enfrente de medio mundo. Pero atrás es otra historia. No vamos a hablar de mal de nadie, vamos a hablar de mal de la gente en la Biblia. Para eso están. ¿Sí? Entonces, apariencia. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, y primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿De quién está hablando ahí? Habla del sacerdote, ¿sí? Elí, que tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos, y esos 2 hijos, resulta que dice la Biblia, ahí en 1 de Samuel, capítulo 2, 12, habla de quiénes eran esos hijos. Esos hijos eran personas, dice ahí, dice la Biblia, que no conocían a Dios. ¡Ah, caray! No conocían a Dios. Pero resulta que los 2 hijos eran los que trabajaban en el templo. Digo, léelo en tu casa, ¿quieres saber más? Lo vamos a ver en el podcast. Eran 2 personas junto con el papá, porque el papá era el sacerdote y el papá era el encargado de todo. Entonces, ¿qué crees que hacían estos 2? Hacían lo que querían. Lo que querían. Pero enfrente de la gente aparentaban que eran el liderazgo del pueblo. Porque antes Israel todavía en este tiempo no tenía rey. Todavía no tenían un rey. Todavía era el arca del pacto de Dios, que ahí en la historia lo vas a ver, lo vamos a ver el día miércoles. Pero resulta que estas 2 personas hacían lo que querían y no conocían a Dios. Y resulta que eran los representantes de ofrecer las ofrendas, el holocausto, por el perdón de pecados y por todo, para el pueblo. ¡Wow! Y resulta que el papá no le interesaba que sus hijos hicieran lo que hicieran. De hecho, dice la Biblia que como ya era de una edad avanzada, ya no miraba. Pero también recordemos que dentro de la historia, el nombre que dice Samuel, estamos hablando también de un profeta, pero no vamos a hablar de él. ¿Está bien? Vamos a hablar de las apariencias. ¿Vamos? Entonces resulta que estas 2 personas aparentaban ser algo enfrente de todo mundo, pero eran cosas serias. Eran cosas serias. Las apariencias siempre en la Biblia nos van a decir, es que de todas maneras podía llegar alguien y decir, oye, pero tú eres y haces y nos robas y todo y te quedas con la mejor parte, te roban las ofrendas y lo voy a llevar al día de hoy, ¿no? Es como cuando dicen por ahí, es que en las iglesias se roban el dinero.
Pues sí es cierto. No voy a decir que no. Eso se nota. Se nota, se mira. Lo que el dinero entra como filo son apariencias y resulta que el dinero que entra se lo gastan y se lo comen y hacen lo que quieren con ello. Prueba de ello está de que cuando le revisa el SAT en la vida real a esas personas con iglesias, ¿qué crees que hacen? Se los meten a la cárcel por evasión de impuestos, por el mal manejo de fondos. Porque resulta que cómo puede ser posible que un pastor que no debe de ganar más arriba que una persona profesional, hablar de un sueldo o hablar de una posición, resulta que sus hijos, casas, carros del año, las mejores escuelas, viajes, y dice uno, ¿y la iglesia dónde está? Pues, pero resulta que las ofrendas se las comen como quieren, ¿sí o no? Y resulta que en las iglesias van y hacen todo. Y resulta que es la misma historia que está en la Biblia. Igualito, pero más actual. ¿Sí o no? Más actual. Y eso rompe la credibilidad y la fe. Estamos hablando de la fe. Y rompe la fe de creer que Dios puede hacer algo en mi vida por lo que vemos de cómo la gente vive el estilo de representar a Dios. Prueba de ello, la Biblia nos habla, ¿sí? En Samuel capítulo 4, todo ahí habla de la historia de cómo cuando iban a la batalla y resulta que el pueblo iba perdiendo. Iba perdiendo. Iban los dos creyendo, usurpando el lugar de Dios. Ahí es donde entramos a usurpar un lugar. Creyendo que eran ellos que daban la victoria contra las guerras. Y resulta que fueron y empezaron a pelear y empezaron a perder. Empezaron a perder. Y de repente dicen, regresen al campamento y traigan el arca de Dios. Traigan el arca de Dios para entonces vencer a nuestros enemigos. Y ahí van con el arca. ¿Y qué crees que pasa? Empieza a gritar el ejército de los filisteos, todavía no pensé. Empieza a gritar el ejército de Dios, de los hijos de Dios. Y dicen, ay, ahora sí, ya está Dios con nosotros. Ya está Dios, y hasta gritaron que, dice la Biblia, que hasta se movió la tierra del grito que pegaron. Digo, si estaban peleando y estaban siendo exterminados y llega el arca que representaba la presencia de Dios y miran los filisteos el grito de los hebreos. No, hombre, dijeron, ay, dice la Biblia, ay de nosotros, ya llegó su Dios, ya. Y dicen ahí la Biblia, lo puedes leer, vamos a pelear con todas nuestras fuerzas, de hombre a hombre, de mano a mano, esforcemos los filisteos, porque no le queremos servir a los hebreos, no queremos, así que vamos a pelear. ¿Y qué crees que pasa en la historia? Matan a esos dos, matan al pueblo, se llevan el arca, y cuando se entera el padre Elí, cae muerto y se acabó la historia, se acabó el legado. No más legado. Se acabó el sacerdocio por el pecado y por la forma de cómo ellos vivían. Se acabó la mentira, la apariencia, todo se acabó. No más. ¿Qué legado ni qué nada? Se acabó por mentirosos, por falsedores, por todo, por engañadores, por robarse, todo se acabó. Y todavía van a decir, ay, Dios fue exterminado. No. Si sigues leyendo la historia, pobrecitos los filisteos cuando se llevaron el arca del Señor, eso lo contaremos después. Pero Dios no fue vencido. Ellos sí. Se acabó todo. ¿Me das la que sigue, por favor? No voy a profundizar porque lo vamos a hacer el miércoles.
y el jueves. ¿Listos? Falsa identidad. Falsa identidad. La falsa identidad habla, lo dijimos ahorita en el concepto, intenta suplantar. Entonces resulta que en esta historia, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 5 al 14, podemos ver una parte de una historia y te la voy a resumir. Tú léela en tu casa y toma la cita para que lo leas. Examínalo todo. ¿Listos? Y resulta que ahí habla de cómo Saúl intentó suplantar al mismo profeta del que hablamos hace rato. Pobrecito, ya lo traían cocido, ¿no? Pero bueno, era parte de su llamado. Pero resulta que Saúl está viviendo el pueblo una situación similar. Están en batalla. Y dice la Biblia que Saúl ya estaba el ejército enfrente, ya estaba el ejército de ellos y no se aparecía el profeta. ¿Y qué crees que hace Saúl? Dice, pues soy el rey. Yo soy el rey. Tráigame para qué el holocausto. Vamos a hacer el holocausto. Ofrecemos a Dios y vámonos a pelear. ¿Y qué crees que hace? Eso. Agarra el holocausto, lo ofrece, vámonos a pelear y vámonos, se va a pelear. Entonces llega el profeta. ¿Qué pasó, Saúl? ¿Qué hiciste? No, es que la justificación, es que lo tuve que hacer porque el pueblo ya no dijo soy el rey, lo voy a hacer, no, es que el pueblo. Y teníamos porque ya estaban para pelear. Y le pega la santa regañada de su vida. Y le empieza a justificar Saúl el por qué lo hizo y esto. Nada había justificación. Usurpaste algo que no tenías que hacer. ¿Sabes cómo terminó Saúl? Con su legado, su vida, su familia. Nada, se acabó. Se acabó el legado, se acabó. Hablamos de Mefiboset, ¿se acuerdan las semanas? Se acabó todo. Se acabó Jonatán, se acabaron los hijos, se acabó el reinado porque Dios lo desechó. Las dos historias que vamos hablando ahorita terminan igualito, no más legado. ¿Por qué crees? El profeta le habla a Samuel y le dice, es que desobedeciste. Hiciste algo que no tenías que hacer. Usurpar el lugar de Dios, familia. Aunque queramos un fin, Saúl quería un fin. Los hijos de Elí querían un fin. Todos querían algo que no, otra vez escúchenme lo que voy a decir, algo que no les pertenecía. No les pertenecía, no podían hacerlo. ¿Cuántas cosas hoy en día la iglesia hace que no tiene que hacer? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Me dan la que sigue, por favor? Vamos. Necesitamos ir a la Biblia para decir que no estoy hablando de nadie. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 19. ¿Vamos ahí? Digo, porque lo dicen, estás hablando de medio mundo. No, no estoy hablando de medio mundo, estoy hablando de la Biblia. Pero se parece, ¿verdad? Digo, porque ya me hicieron comentarios. Digo, es que no leen la Biblia y repiten la historia, porque así se han dicho, cuando la gente no conoce la historia, ¿tiende a qué? A repetirla. Otra vez, es un dicho, ¿sí o no? No está en la Biblia. Cuando no conoce la historia, tiende a repetirla, ¿sí o no? Entonces, a veces la gente cree, y más ahorita, que me dicen, es que estás hablando de fulano, de mal. No, no puedo hablar de nadie, me estoy hablando de la Biblia, y la Biblia solita se interpreta y solita nos demuestra que la gente hoy en día vive lo mismo porque no conoce la Biblia. Otra vez,
vive lo mismo porque no conoce la Biblia. Y como los hijos de Eliseo no conocían a Dios y les fue mal. La gente no conoce la Biblia, no conoce a Dios y le va a ir mal. ¿Sí o no? No estoy hablando mal de nadie, estoy diciendo lo que está en la Biblia. Listos, dice la Biblia. Habla, más adelantito en Apocalipsis, le está hablando a la ¿quién? ¿Al ángel de quién? De la iglesia, ¿verdad? Entonces es una de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Sabes a qué iglesia le hablaban? A la Sardis. ¿Listos? Dice, versículo 2, bueno, desde el 1 para que sepan. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y a las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. A ver, perdón, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Déjame irme a la Reina Valera para que... ¿Listos? Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En la misma, cualquier traducción. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A quién le está hablando Dios? A la iglesia. Pero vamos a resaltar esto. Dice que estás vivo. Ah, caray. Pero estás muerto. No son apariencias. A ver, ayúdenme. No es una iglesia viviendo una apariencia, porque Dios, sacando la verdad y la autenticidad, dice, no estás viviendo como debes de vivir. ¿Estamos aquí, iglesia? Ah, caray, apariencias. La iglesia usurpando un lugar. Cuando dice que estás vivo, a ver, miren, fíjense bien, escuchen bien, porque dice escuchar. Vamos a escuchar. Cuando dice que estás vivo, ¿quién dice que es la vida? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Sí o no? Es nuestro Señor Jesús. ¿Listos? Cuando la iglesia dice que es la que da vida, está usurpando el lugar de nuestro Señor Jesús. ¡Wow! Porque está diciendo a la iglesia, tú estás diciendo que tú estás vivo, que tu iglesia es la que das vida. Tú eres la que dice que a la gente la llevas y la salvas, la liberas, que la iglesia lo hace. Usurpa el lugar de Dios. Wow. Y dicen, es que la iglesia es la que salva. Esta religión es la verdadera, esta creencia. Y te dices, a ver, ¿de quién están usurpando el lugar? Ya no es Dios dirigiendo a la iglesia, es la iglesia diciendo, yo soy la que está viva. Y si tú estás conmigo, vivo también tú estás. ¿No está usurpando las palabras de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo la usurpa? La usurpa como una iglesia que tiene una función o una esencia en que la iglesia es una empresa. Como cuando dice la empresa, no son ustedes los que hacen la empresa, aunque nos venden como empresa que nosotros somos lo que mantiene la empresa. ¿Sí, Chuy? Porque una vez que no nos necesitan, adiosito, se acabó. La empresa sigue. ¿No será igual como hace la vida en la iglesia hoy en día?
Es que si tú no vienes, es que si tú no das, es que si tú no crees, es que si tú no haces. Es que a una vez me dijo una persona, lo voy a decir porque lo voy a decir. Sí, de todas maneras no me mantiene, no me habla de todas maneras, es su problema. Me dijo, es que si tú no vas y haces esto, no eres hombre. Y yo le dije, con todo respeto, le dije, sí, el doctor cuando yo nací me dijo, este es varón. ¿O se equivocó el doctor? Y yo me voy y reviso la anatomía. Y dice, sí, sí, soy hombre. Porque así me dijeron, si no vas, no eres hombre. Yo dije, ah, caray. Y fui a ese evento. Y la verdad, me trataban mejor en la calle que ahí. Porque para yo tener fe no necesito que me maltraten, ni que me griten, ni que me hagan pasar hambre. Y yo digo, todo esto yo ya lo viví, diablo desgraciado, estás atrás de esto porque así me traías cuando no conocía al Señor. Y yo dije, pues ¿cómo está este rollo? ¿Me van a hacer hombre recordándome que el diablo me trata mal? No, fregados. No sé si están aquí todavía. Es como cuando vas a un lugar y te voy a dar una terapia. Y sales de la terapia peor de cómo entraste. Porque te recordaron todo lo malo que eres. No, pues soy malo, por eso, por así estoy fregado. Miren todo lo malo que he hecho. Y todavía, y no estoy hablando de ser cristiano, ¿eh? Porque siendo cristiano, yo te voy a dar testimonio. Mucha gente, y yo lo he dicho, yo estoy esperando a ver la gente que me mandó al infierno. Que dijo, eres un diablo. Porque así hubo mucha gente que me mandó al infierno. Es un pecador, eres un hijo del diablo y te vas a ir al infierno y te vas a quemar y te vas a agarrar como pollo y te van a dar vueltas y te van a desmenuzar y todo lo que hiciste es un castigo eterno y todo eso. Yo digo, ¿para qué me lo dices? ¿Para que acepte a Jesús y vaya a tu iglesia? ¿No, hombre? Imagínate, soy parte y el día de mañana no lo soy y mejor no digo nada. Pero resulta que así es como te venden el evangelio. Y yo le digo, ¿dónde está esa gente que me dijo que yo no iba a hacer? Todavía te lo voy a decir. Hay gente que yo tuve maestros, te voy a decir el nombre, tuve maestros, pero estoy viendo un familiar aquí enfrente de mí. Tuve maestros que me dijo, tú nunca vas a ser nadie en Dios. Así me lo dijo, era mi maestro, y dije, pues estoy pagando, tú no sabes lo que estoy pagando. Trabajo, me desvelo para venir a estudiar, para intentar ser alguien con una identidad en Dios, para predicar, para aprender a salir adelante. Y tú llegas, mi maestro, y me dices, tú nunca vas a ser nadie. Entonces yo dije, pues tú quién eres. Y resulta que con el tiempo perdió todo. Por él andar diciendo que yo era fulano tal y él, ¿con qué te quitas lo que hizo? Nada. No sé si me estoy explicando. Hay gente que intenta destruir con base con el conocimiento que adquiere, manipular y dañar, usurpar el lugar de Dios. A ver, familia, nosotros no fuimos llamados a usurpar el lugar de Dios. Y si vamos a usurpar el lugar de Dios, tengamos la fe que tuvo él y el coraje para dar la vida por la gente. No la damos. Vamos a predicar allá, no, hombre, me da miedo. Está haciendo aire y si me enfermo. No, no es cierto. El cristiano es más falso que nada. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de otra iglesia. En serio, o sea, yo me he topado gente que dice, yo daría la vida. No es cierto, ni siquiera le da tiempo a su familia. Mira, he topado gente que dice que predica, que ama a Dios y le pega a la esposa. Y eso no es amor de Dios. Te lo digo con toda autoridad. He hablado con personas cristianas, ministros, predicadores, y tratan a la esposa como la peor persona del mundo. Y dicen que y se paran a predicar el amor de Dios y vamos a restaurar a la familia. Y sí, Chuy, la familia diciendo, ajá, apariencias que dañan la fe.
Y luego al rato la gente no quiere creer. Ahora me voy a ir al otro lado, de mí de ejemplo. ¿Cuánta gente me dañó y hoy en día no soy lo que dijeron que era? ¿Cuánta gente ha hablado mal de uno y el día de mañana que Dios nos transforma? A ver, ¿qué estás diciendo, pues? No que dijiste que yo era un demonio y mira cómo tú eres. Porque no se trata de lo que la iglesia dice, se trata de lo que Dios dice. Por eso el problema de la iglesia es que usurpa el lugar de Dios. No hay, escuchen muy bien familia, no hay una metodología, y te lo digo porque yo como ingeniero ya lo analicé. No hay una metodología para salvar a alguien. Nada de que llegas, te doy un curso. Yo los di muchos años y yo al rato los miraba haciendo lo que les daba la gana. Dar cursos, enseñarlo, orar por la gente, bendecirlo y luego meterlo a estudiar y luego meter un internado y luego meterte aquí. Nada de eso te da la identidad que Dios te da como hijo de Dios, ser genuino con la fe auténtica. Nada es nada. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¡Wow! Porque tiene que ser Dios, familia, tiene que ser la fe. No tiene que ver con el oro como iniciamos, porque el oro a veces tiene que ver con lo que podemos comprar o con lo que podemos aparentar. Muchas veces la gente aparenta la bendición de Dios con el dinero. No es cierto. Yo soy más bendecido de cualquier persona rica que tú puedas conocer. Y no tengo dinero en el banco. Bueno, ahorita sí porque tengo un préstamo en el mío. No tengo dinero en el banco. Pero tengo una fe en Dios que suple cualquier cosa. Vi dándole gracias al doctor Herrera, porque el que sabe de comprar lentes, no tengo para pagar unos lentes. Y digo, no fui con, lo voy a decir no, con todo respeto, pero no fui a una botica, a una óptica, ni botica, ni a un lugar donde una persona se pone una bata y nunca estudió nada. Así como el carnicero tampoco sabe de carnes, y así como mucha gente no sabe nada, pero ahí está. No, es un especialista. No voy a decir todo el currículum, porque me dijo claramente que no les dijera. Si no voy a mentir. Pero la bendición de Dios no tiene que ver con lo que yo pueda tener. La bendición de Dios tiene que ver con que Dios esté con nosotros. Otra vez, la bendición de Dios o ser bendecidos no tiene que ver con lo que yo pueda tener con oro. Tiene que ver con la fe que yo tenga en aquel que puede hacer cualquier cosa. La iglesia ha cambiado y ha usurpado el lugar de Dios, metiendo metodologías para decir cómo la gente puede ser salva o cómo puede tener vida eterna. ¿Y qué crees? No es cierto. Te lo digo porque yo lo revisé y yo también ya me declaré culpable y pedí perdón y me arrepentí en decir que yo también lo enseñaba y yo también lo decía. Yo también lo hice por muchos años. Yo ya me arrepentí, que se arrepientan los demás si quieren. Pero yo ya lo hice. ¿Por qué? Porque realmente, familia, a ver, ayúdenme. Dime qué ritual podemos nosotros hacer para que Dios realmente nos pueda ayudar en algo. Gracias. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ritual podemos hacer? ¿Alguien sabe de un ritual que podamos hacer? Ayunar. Ay, por Dios. ¿Dar? ¿No? Ayunar, no voy a la Biblia para hablar mal de alguien. David, cuando Dios dijo que su hijo se iba a morir, así ayunó y se metió en silicio, se murió el niño. Porque Dios dijo que se iba a morir. Se acabó. Así ayunes y sé el rey de Israel conforme al corazón de Dios. Dios dijo, ya no, porque lo dices en pecado. Otra vez estoy resaltando hacer algo malo.
David adquirió al niño en pecado y a Dios no le pareció. Se acabó. Así ayunes, no va a intervenir Dios. ¿Des dinero? Igual. Estamos hablando de la iglesia. Se cree rica, tiene oro, pero le dijo Dios, eres pobre. Eres pobre. Porque dices que estás vivo y no lo estás. Wow. Familia, este tema trata de que nosotros tenemos que ser como nuestra fe, auténticos. Lleno de fallas, tenemos fallas. A ver, otra vez, tenemos fallas. Y hay uno que otro que ya nacimos con fallas que no se pueden solucionar. Pero Dios puede intervenir para seguir viviendo una vida normal o una vida bendecida. Hay personas que conocemos que no aparentan lo que son genuinos. No tiene que ver el tener fe con lo que realmente uno aparenta. Daña más las apariencias y daña más el creer que somos alguien que no somos. Somos lo que somos, familia. Otra vez, somos los que somos. Y si nosotros mismos no nos aceptamos tal y como somos, tenemos un grave problema en la identidad. Somos lo que somos. Ahora dices, ay, es que entonces soy lo que soy, así voy a ser. Pues claro que no, ¿verdad? Aquí es donde ya entra Dios. Otra vez, debe de entrar Dios. Voy cerrando, familia. ¿Me das la última, la de Apocalipsis, por favor? En la Biblia nos habla, y lo voy a decir como está en la Biblia y en la vida real. Dios le habló a esta iglesia para que se arrepintiera. La gran pregunta del millón, ¿tú crees que se arrepintió? A ver, iglesia, ¿tú crees que se arrepintieron? No. Hasta el día de hoy esa iglesia ya no existe, porque Dios cumplió lo que dijo que iba a hacer. O te arrepientes o te mueres. Se murió. La iglesia se murió, no existe. Y hay unos rasgos en la historia, y lo puedes buscar en History Channel, está bien bonito resumido, que hay partes de gente que todavía sigue proclamando los rituales que se hacían en esas iglesias. Está en History Channel, documental, con dibujitos y todo ahí para que lo veas. Todavía hay gente de esa época aferrada que así tenía que ser la iglesia, pero son más idólatras y tienen más rituales y tienen un montón de cosas que usurparon el lugar de Dios. Se acabó. ¿Qué te quiero decir en esta mañana, iglesia? La identidad real en Dios es que somos hijos y no somos perfectos. Somos personas humanas con sentimientos, lo vimos en el podcast, ¿se acuerdan? El sentimiento de la vergüenza. Tenemos sentimientos y emociones que nos llevan a veces a cometer errores. Bienvenidos a la vida. Nosotros vamos a cometer errores. Dice la Biblia, escucha bien lo que dice la Biblia: 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Y habla de gente justa. Imagínate nosotros dónde entramos. Voy cerrando. Los apóstoles, ¿listos? ¿Están listos? Fíjense nada más para liberarnos poquito de cómo debemos de ser. Los apóstoles, los 12, duraron 3 años y medio sentados con él. 3 años y medio instruidos
por el Dios mismo, comiendo, jugando, durmiendo, viajando con Él. 3 años y medio enseñándoles el reino de Dios. Y todavía dice Dios cuando se va en la cruz, muere y todo lo que es la crucifixión, les dice y resucita y les dice, por favor, muchachos, escuchen, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu de verdad. Y entonces me seréis testigos. Otra vez, los 3 años y medio que duraron con el Señor no les servía de nada. Tenían que esperar al Espíritu de Dios. Wow. Porque dice, y con Él recibiréis poder y me seréis testigos. Nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Lo necesitamos. Así como ellos lo necesitaban. Se necesita. Y la iglesia no lo quiere. Ay, no, es que estamos en la gracia, no quiero que me cambie, no quiero que el fruto de Él sea amor, paz, benignidad. No, yo quiero seguir siendo lo que yo quiero ser y vivir la vida que yo quiero y yo soy la iglesia y yo estoy bien y yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia todos los días y yo estoy. Y dice Dios, sí, pero ¿y eso qué? Puedes estar en una iglesia como mucha gente allá que he conocido, 1 milenio en una iglesia, pero no va a entrar al cielo. No conoce a Dios como Elí, como pueden servir y hacerse los sacrificios y perdonar los pecados del pueblo, pero no tuvieron perdón. ¡Wow! ¿De qué sirven las apariencias, familia? Si de nada va a servir, todo lo vamos a perder. Vamos a la Biblia, por favor. De nada sirve ganar al mundo entero si voy a perder mi alma. Pedro, capítulo 1 de Pedro. Pedro 1. ¿Qué había dicho? No se los dije, ¿verdad? 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 12. Vamos hasta el 11, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. ¿Está en pantalla? Ese mero. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. ¿Listos? Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo, ¿sí? ¿Qué dice? Apuntaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando daba testimonio de los dolores que sufriría Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. ¿Me hace el que sigue, por favor? Y dice, que eran siervos de Dios. ¿A quiénes se les reveló? ¿A quiénes se les reveló? A ver, ayúdenme. Yo no estoy hablando mal de nadie, está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿A quién se le reveló? ¿Por medio de quién? ¿Cómo puede una iglesia decir que está viva y excluyendo a Dios? Y es Dios el que debe de ser el número 1 en la iglesia. Al que se le adora en la iglesia es a Dios. Nadie puede usurpar el lugar
absolutamente nadie podemos usurpar el lugar de Dios. Hay por ahí uno dijo, es que es mis iglesias. Yo digo, caray, ya son sus iglesias. ¿Y Dios qué dice? ¿Y las mías de quién son entonces? La Biblia nos dice bien claramente las cosas. Debemos de tener mucho cuidado. Iglesia, debemos de tener mucho cuidado que oímos, que creemos y que guardamos. Lo leímos hace rato, que oímos, que creemos y que guardamos. Mucho cuidado, porque está en juego nuestra salvación y nuestra fe. Está en juego nuestra vida eterna. Por ahí me dijo una persona, Miguel, deberías de aceptar el dinero que te dan. No, prefiero tener fe en Jesús y que esté conmigo a venderme. Prefiero tenerlo a Él, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Sé quién está conmigo, familia, y sé quién está con nosotros. De tal manera que sabemos a quién predicamos y sabemos las buenas nuevas a través de quién, del mismo Dios. Superamos el qué dirán, ¿verdad?, de la semana pasada y nos enfocamos en lo que Dios dice. Seguir avanzando, seguir creciendo y seguir conociéndole a Él y no caer en las apariencias ni en una falsa identidad y mucho menos tener cuidado de no usurpar el lugar de Él. Él se merece todo. Nuestras gracias, nuestra adoración, nuestras ofrendas, si lo hacemos para Él. Si vivimos para Él. Y si creemos y tenemos fe, lo hacemos para que Él se manifieste. Amén. Aquellos que están en transmisión, muchas gracias. Dios los bendiga. Manden sus peticiones, que Dios, no es que Dios nos escuche a nosotros, es que Dios nos escucha y te escucha a ti. Amén. Bendiciones.